Muy buenas tardes, hermanos y hermanas. Qué bueno verles aquí de nuevo. Vamos a estudiar hoy la lección número 18 en el manual para los que tienen las notas. Está en la página 167. No vamos a cubrir todo el capítulo, vamos a pasar por alto algunas secciones, algunas citas por la premura del tiempo, pero vamos a cubrir bastante bien la lección. Pero antes queremos orar. Así que les invito a inclinar sus rostros conmigo para implorar la presencia del Señor. Padre Celestial, gracias te damos por este maravilloso día que nos has concedido. Gracias por la brisa suave. Gracias, Padre, porque nos cuidas y nos proteges cada momento de cada día. Gracias por tu palabra, una guía segura en un mundo que anda tan confundido. Gracias por la gloriosa promesa de que pronto podremos estar en el cielo contigo para celebrar la fiesta de tabernáculos. Anhelamos que llegue ese día. Gracias por la promesa de tu presencia y reclamamos esa promesa en el nombre de Jesús. Amén. La razón por la cual es difícil para nosotros concebir del Espíritu Santo como una persona es por las metáforas que se usan para describirlo. La Biblia compara el Espíritu Santo con una paloma, con lluvia, con aceite, con fuego y con viento. Casi llegamos a pensar que el Espíritu Santo es como una sustancia que se infunde o que se vierte dentro de la persona. Pero la Biblia nos dice claramente que el Espíritu Santo ama, razona, ayuda, guía, reprende, habla y puede ser contristado. Todas esas son características de una persona. Quiero leer algunas citas del Espíritu Profecía sobre el Espíritu Santo, más específicamente sobre la deidad, sobre las tres personas de la deidad. La primera cita se encuentra allí en la página 167. No voy a leer todas estas citas donde se describe el Espíritu Santo, solamente voy a leer algunas. Ustedes saben que la Biblia enseña claramente que son tres. No incluye aquí esos versículos. Jesús dijo que debemos bautizar en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahí claramente dice que son tres. Pero quiero leer esta cita del Espíritu Profecía donde varias veces habla de tres. Dice así: hay tres personas vivas del trío celestial. En el nombre de estos tres poderes, es el número tres, se usa tres veces. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los que reciben a Cristo por la fe viva, son bautizados. Y estos poderes cooperarán con los súbditos obedientes del cielo en sus esfuerzos por vivir la vida en Cristo, la nueva vida en Cristo. Voy a pasar por alto la cita de Evangelismo, página 147, también la de la otra de la página 447, y voy a ir a la página del Evangelismo 448. Dice allí: el príncipe del poder del mal solo puede ser controlado por el poder de Dios en la tercera persona de la deidad, el Espíritu Santo. Así que el Espíritu Santo es la tercera persona de la deidad. Nota la siguiente cita, el Evangelismo 4:48. Debemos cooperar con los tres poderes más elevados del cielo. Nuevamente se enfatiza tres. Y luego dice quiénes son: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y estos poderes trabajarán mediante nosotros, convirtiéndonos en obreros juntamente con Dios. Aquí hay otra. Comentario bíblico adventista, tomo 7, página 1612, dice así: nuestra santificación es la obra del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es el cumplimiento del pacto que Dios ha hecho con aquellos que se comprometen con Él a permanecer con Él, con su Hijo y su Espíritu en santa comunión. ¿Habéis renacido?
¿Os habéis convertido en un nuevo ser en Cristo Jesús? Entonces cooperar con las tres grandes poderes del cielo que trabajan en favor de vosotros. Ahora, a pesar de que la Biblia dice que son tres y que el Espíritu Santo es una persona, también se nos advierte que no podemos explicar exactamente qué es el Espíritu Santo. Noten esta cita de Hechos de los Apóstoles, página 42. Podemos saber en cuanto a los dones del Espíritu, eso está revelado. Podemos conocer en cuanto al fruto del Espíritu, eso también es revelado. Pero la naturaleza del Espíritu Santo no nos ha sido revelado. Dice la cita, no es esencial para nosotros ser capaces de definir con precisión qué es el Espíritu Santo. Cristo nos dice que el Espíritu es el consolador, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre. Se asevera claramente tocante al Espíritu Santo que en su obra de guiar a los hombres a toda verdad, no hablará de sí mismo. Y luego explica, la naturaleza del Espíritu Santo es un misterio. Los hombres no pueden explicarla porque el Señor no se la ha revelado. Los hombres de conceptos fantásticos pueden reunir pasajes de las Escrituras y darles interpretación humana, pero la aceptación de esos conceptos no fortalecerá a la iglesia. En cuanto a estos misterios demasiado profundos para el entendimiento humano, el silencio es oro. Así que podemos saber que el Espíritu Santo es una persona, podemos saber que es la tercera persona de la deidad, podemos saber que produce el fruto del Espíritu y nos da los dones del Espíritu, pero exactamente qué es, cuál es su naturaleza, el silencio y la elocuencia. Sencillamente lo aceptamos por fe y no es necesario definir quién es, porque sabemos cuál es su obra. Ahora vamos al pie de la página 168. Dios le dio a Adán al comienzo dominio. Esa era su función. Y le dio un reino sobre el cual gobernar o dominar. Y ese reino fue el planeta Tierra. Noten lo que dice en el Salmo 8 y el versículo 3 al 8, donde nos dice cuál fue la función de Adán y cuál era su territorio sobre el cual gobernaba. Dice así el salmista, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste. Yo pregunto, ¿quién usa coronas? Los reyes, muy bien. Y lo coronaste de gloria y de honra. Y luego dice, ¿sobre qué gobernaba Adán? Dice, le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Es una expresión que significa fue colocado como rey para gobernar todo. Y luego dice, todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Cuando la Biblia usa la expresión bestias del campo, aves del aire y peces del mar, se refiere a todo, cielo, tierra y mar. Fue colocado como gobernante sobre todo el planeta Tierra. Pero tristemente, Adán perdió su posición de rey y perdió su territorio. Ahora, nosotros somos esclavos del que nosotros escogemos obedecer. Al que obedecemos, nosotros somos obedientes a ese. Y Adán eligió obedecer a Satanás y por lo tanto se convirtió en esclavo o en siervo de Satanás. Perdió su trono y su territorio. Nota lo que dice Romanos 6 y el versículo 16. Dice el apóstol Pablo, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis?
sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Somos esclavos del que escogemos obedecer. Y Adán escogió obedecer ¿a quién? Escogió obedecer a Satanás. Elena White, en el libro Patriarcas y Profetas, página 47, describe lo que pasó con Adán cuando pecó. Al ser creado, Adán recibió el señorío de la tierra, pero al ceder a la tentación, cayó bajo el poder de Satanás. Y luego la hermana White cita 2 Pedro 2:19. Y el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Es lo mismo que leímos en Romanos 6:16. Cuando el hombre cayó bajo el cautiverio de Satanás, el dominio que antes ejercía pasó a manos de su conquistador. De esa manera, Satanás llegó a ser el Dios de este siglo. Él había usurpado el dominio que originalmente fue otorgado a Adán. Pero Cristo, mediante su sacrificio, al pagar la pena del pecado, no solamente redimiría al hombre, sino que también recuperaría el dominio que éste había perdido. Todo lo que perdió el primer Adán será recuperado por el segundo. Esa es la buena nueva. Así que Satanás era rey y su territorio era el planeta. Cuando Satanás logró vencerlo, Satanás tomó el trono y dominio sobre el territorio. Pero Dios prometió que iba a mandar a Jesús para recuperar la posición de rey y para recuperar el territorio que Adán había perdido. Nota lo que dice la Biblia en cuanto a esto en Lucas 4 y el versículo 5 al 7. Lucas 4 y el versículo 5 al 7. Esta es la tercera tentación de Jesús. Y dice allí, le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, porque para este tiempo no era un solo reino, había muchos diferentes reinos que se habían establecido. Y le dijo el diablo a Jesús, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí ha sido entregada. ¿Quién se la entregó? A Adán. Y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Así que Satanás reclamaba ser el rey de este planeta y decía tener dominio. Ahora, para derrotar a Satanás, escuchen bien, para derrotar a Satanás y recuperar lo que Adán perdió, Jesús necesitaba hacer dos cosas. En primer lugar, tenía que afrontar todas las tentaciones de Satanás y no pecar. De esa manera iba a tejer un manto de perfecta justicia para regalarle a cualquiera que viniera a él. Y en segundo lugar, Jesús tenía que pagar la deuda de pecado de los seres humanos. Tenía que morir en lugar de los seres humanos. Debía vivir por los seres humanos y debía morir por los seres humanos. Si lograba eso, Satanás perdería su posición como rey y perdería el dominio sobre el territorio. Cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario, Él recuperó legalmente el planeta y llegó a ser el rey del planeta, la posición que Adán había perdido. Ustedes recuerdan que Jesús poco antes de morir, en la última semana, solo unos pocos días antes de morir, Jesús dijo algo muy interesante que se encuentra en Juan 12, 31 al 33. Jesús dijo, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe, que significa el gobernante, en inglés es the ruler, el gobernante de este mundo será ¿qué? Echado fuera. ¿Cómo fue echado fuera? Sigue diciendo, y yo, Jesús está hablando, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y esto decía, dando a entender de qué muerte iba a morir.
cómo recuperó Jesús el reino, cómo echó fuera al gobernante de este mundo, cómo le quitó a Satanás el trono y el territorio, muriendo en la cruz. Dice claramente, si fuere levantado a la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y esto decía, dando a entender de qué muerte iba a morir. Elena White explicó lo que pasó cuando Cristo murió en la cruz. Había vivido una vida perfecta sin pecado. Había vencido a Satanás a donde Adán fracasó. Y había pagado el precio de los pecados de los seres humanos. La hermana White explicó, Cristo no entregó su vida hasta que hubo cumplido la obra que había venido a hacer. Y con su último aliento exclamó, ¿qué cosa? Consumado es. ¿A quién le estaba hablando Jesús? A su Padre. Jesús dice, terminé, y luego muere. Es decir, había vivido una vida perfecta y ahora estaba muriendo por el pecado. Sigue diciendo la Espíritu de Profecía, la batalla había sido ¿qué? Ganada. Su diestra y su brazo santo le habían conquistado la victoria. Como vencedor, plantó su estandarte en las alturas eternas. ¡Qué gozo entre los ángeles! Todo el cielo se asoció al triunfo de Jesús. Satanás fue derrotado. Sabía que había perdido su reino. Noten que no dice sabía que iba a perder su reino. Dice sabía que había perdido su reino. En la cruz, Cristo legalmente recuperó lo que Adán perdió. Recuperó la posición de rey y recuperó el territorio sobre el cual Adán gobernaba. Cuando Jesús venció, todo el cielo celebró, porque antes de que Cristo muriera en la cruz, Satanás reclamaba ser príncipe o gobernante de este mundo y él podía ir a los concilios celestiales, según el libro de Job. Iba allá representando el planeta Tierra, pero después de eso ya no podía. Fue echado fuera y los seres celestiales dijeron, aleluya, fue echado el fastidioso este que todo el tiempo acusaba. Fíjense lo que dice Apocalipsis 12, 10 al 12. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido. ¿Cómo vencimos? Le han vencido por la sangre del Cordero y la palabra del testimonio de ellos y menospreciaron su vida hasta la muerte, por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Pero ahora escuchen bien. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Así que el pasaje dice, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Pues, pero Satanás perdió y está bien bravo. Ay de los que moran en la tierra. Ahora fíjense, al pie de la página 170. Como vimos en un estudio de ayer, hay un vínculo estrecho entre la victoria de Cristo en la cruz y el derramamiento del Espíritu Santo en el día del Pentecostés. ¿Recuerdan eso? Que el sacrificio, el fuego. Se golpea la roca, sale el agua. Hay una conexión estrecha entre esos dos eventos, la muerte de Cristo en la cruz y lo que ocurrió en el día del Pentecostés. En la cruz, Jesús hizo un reclamo legal sobre la tierra. Es decir, el Señor Jesucristo legalmente llegó a recuperar la posición de Adán, la posición que Adán perdió. Pero Satanás no iba a rendirse así nomás. Él iba a luchar y a pelear para retener cada pedazo de territorio y cada persona en ese territorio. Y por lo tanto, encontramos que después del Pentecostés, escuchen bien,
Jesús iba a recuperar el territorio que era legalmente de él por su muerte en la cruz a través de sus ejércitos terrenales. ¿Y quiénes son sus ejércitos terrenales? Los que recibieron el Espíritu Santo en el día del Pentecostés. Fueron a arrebatarle a Satanás lo que legalmente le pertenecía a Jesús, pero que Satanás no iba a soltar así nomás. Él iba a pelear por no soltar el territorio ni tampoco su posición como gobernante. Ahora hablemos un poco del día del Pentecostés. Vamos a Hechos, el capítulo 2 y el versículo 1 al 4. Hechos, el capítulo 2 y el versículo 1 al 4. Y quiero recalcar dos fenómenos que ocurrieron en el día del Pentecostés. Dice, cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba. Primer fenómeno que quiero recalcar es el ¿qué? El viento recio. Luego sigue diciendo, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Ese es el segundo fenómeno. Viento y ¿qué? Y fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Por qué se impartió el don de lenguas? Para que los apóstoles pudieran predicar el Evangelio y arrebatarle a Satanás aquellas personas que Satanás reclamaba como suyos. En otras palabras, el propósito era la evangelización para lograr que los seguidores de Satanás desertaran su ejército y se unieran al ejército del Señor. Ahora, vamos a preguntarnos esto. ¿Quién confundió las lenguas en el día del Pentecostés? Les hago otra pregunta. ¿Cuál fue la primera vez en la Biblia que Dios impartió el don de lenguas? En la Torre de Babel fue la primera vez que Dios dio el don de lenguas. Así que tenemos que volver allá. Noten Génesis, el capítulo 11 y el versículo 8 y 9. Recuerden nada más viento y fuego. Viento y fuego, no olviden eso. Ahora, Génesis 11, 8 y 9 dice, así los esparció Jehová. ¿Quién esparció a los constructores de la torre? Jehová. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra. Y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel. Porque allí confundió Jehová. ¿Quién confundió? ¿Quién esparció? Jehová. Porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Claramente dice que Dios fue el que confundió las lenguas, o sea, les dio el don de lenguas y Dios fue el que los esparció. Pero ahora fíjense lo que dice el Espíritu de Profecía. Libro La Historia de la Redención, página 75. Dios lo hizo, pero no lo hizo directamente, lo hizo a través de los ejércitos celestiales. Fíjense lo que dice. La torre alcanzaba ya una gran altura cuando el Señor envió 2 ángeles para que nos confundieran en su trabajo. ¿Quién impartió el don de lenguas? Dios, ¿a través de qué? A través de los ángeles. No olviden eso, muy importante. Se había encargado a ciertos hombres que recibieran indicaciones de los que trabajaban en lo alto y que pedían materiales para su trabajo. De manera que el primero se comunicaba con el segundo y este con el tercero hasta que el pedido llegaba a los que estaban abajo. A medida que el mensaje pasaba de uno a otro en su descenso, los ángeles confundieron sus lenguas. ¿Quién? ¿Quién confundió las lenguas? Pero la Biblia dice que Jehová. ¿Jehová por medio de qué? De los ángeles. Así que dice, los ángeles confundieron sus lenguas y cuando el pedido llegó a los obreros que estaban abajo, se proveyó material que no se había pedido. Un rayo del cielo, como una señal de la ira divina, destruyó la parte superior de la torre y la arrojó por tierra. Un rayo del cielo. No olviden eso, un rayo destruyó la torre. Ahora vamos al Salmo 104.
y el versículo 1 y el versículo 2. Estos versículos mencionan, al igual que lo que leímos en Hechos el capítulo 2 y el versículo 1 al 4, mencionan nubes, viento y fuego. Ahora, quiero decirles algo muy importante, y es que en el Antiguo Testamento, la palabra ruach se traduce a veces espíritu y a veces se traduce ángel. ¿Ok? Se traduce, se traduce ángel y se traduce al mismo tiempo viento. Ahora, fíjense, en el Nuevo Testamento también sucede lo mismo. Espíritu se traduce también ángel, porque los ángeles son espíritus ministradores. Ahora, vamos a comparar dos versiones de la Biblia. Vamos a comparar la versión Reina Valera antigua, que es la de 1909, con la nueva versión internacional. Esto se encuentra en la página 172. Dice: bendice alma mía a Jehová. Jehová Dios mío, mucho te has engrandecido. Hazte vestido de gloria y de magnificencia. El que se cubre de luz como de vestidura, que extiende los cielos como una cortina, que establece sus aposentos entre las aguas, el que pone las nubes por su carroza, el que anda sobre las alas del ¿qué? Dios anda como sobre las alas del viento. Y luego dice, el que hace a sus ángeles, ¿qué cosa? Espíritus. Pero lo interesante es que también esa palabra se traduce vientos en el Antiguo Testamento. Porque cuando nosotros respiramos, ¿qué pasa? Es viento, ¿verdad? Así que el espíritu tiene que ver con viento. Sigue diciendo, el que pone las nubes por su carroza, el que anda sobre las alas del viento, y ahora escuchen, el que hace a sus ángeles espíritus. ¿Cómo se podría traducir eso? Hace de sus ángeles, ¿qué cosa? Vientos. Porque es intercambiable tanto en el Antiguo Testamento, la palabra ruach, y en el Nuevo Testamento, la palabra neuma. Se traduce en ambos testamentos, a veces se traduce espíritu y a veces se traduce vientos. Y luego dice, el que anda sobre las alturas del viento, el que hace a sus ángeles espíritus, o podría decir vientos, sus ministros, ¿qué cosa? Al fuego flameante. Así que se compara a los ángeles con ¿qué? Con vientos y con ¿qué más? Y con fuego. ¿Fue eso lo que ocurrió en el Pentecostés? Sí. Ahora, noten la nueva versión internacional. Bendice alma mía a Jehová. Dios mío, mucho te has engrandecido. Te has vestido de gloria y de magnificencia. El que se cubre de luz como de vestidura, que extiende los cielos como una cortina, que establece sus aposentos entre las aguas. El que pone las nubes por carroza, el que anda sobre las alas del viento. El que hace a los vientos sus mensajeros. Leímos en la versión antigua, hace sus ángeles espíritus, pero aquí es, hace a los vientos sus mensajeros y a las flamas de fuego sus ¿qué? Sus ministros. Ahora, la explicación de esto se encuentra en Hebreos 1:7, a donde se cita el Salmo 104. Fíjense lo que dice Hebreos 1 y el versículo 7. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles, ¿qué? Espíritus. Se podría traducir vientos también. El que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Así que se está comparando a los ángeles con viento y con ¿qué? Y con fuego. ¿Fueron esos los dos fenómenos en el día del Pentecostés? Sí. Entonces surge la pregunta, ¿será que Dios impartió el don de lenguas en el día del Pentecostés para que los apóstoles pudieran salir a arrebatarle a Satanás su territorio? ¿Será que Dios impartió el don de lenguas a través de los ángeles? Sí, les voy a leer del Espíritu de Profecía. Hay varias citas aquí en la página 172. En la de matutina, Mi vida hoy, página 60, ella escribió, cuando la verdad en toda su sencillez
sea vivida en todas partes, Dios, escuchen bien, Dios obrará por medio de sus ángeles tal como obró en el día del Pentecostés. ¿Está claro? Entonces, ¿qué fue el viento y las lenguas de fuego en el día del Pentecostés? Fue la obra de los ángeles. Sigue diciendo, entonces los corazones serán transformados tan completamente que se manifestará la influencia de la verdad genuina en la forma que simboliza el descenso del Espíritu Santo. Noten Mensajes Selectos, tomo 2, página 57. Estoy traduciendo esto del inglés porque está más claro en inglés. El hermano White no escribió en español, sino que escribió en inglés. Dice ella, cuando los ángeles del cielo vengan entre nosotros y trabajen a través de ¿qué? De agentes humanos, el ejército de Cristo en la tierra. Y trabajen a través de agentes humanos, habrá conversiones sólidas y sustanciales según el orden de las conversiones después del día del Pentecostés. Estaban involucrados los ángeles en las conversiones después del día del Pentecostés. Aquí hay otra. Manuscript Releases, esta cita no está en español, está en unos tomos que se publicaron hace varios años, 20 tomos de material que antes no se había publicado. Tomo 10, página 112, ella escribió, todo el cielo está interesado en tu salvación. Y los ángeles de Dios están esperando hacer por ti lo que hicieron por los primeros discípulos en el día del Pentecostés. Fíjese la matutina a fin de conocerle, página 57. Mediante el ministerio de los ángeles, el Espíritu Santo puede obrar en la mente y el corazón del ser humano para atraerlo a Cristo. ¿El Espíritu Santo obra a través de qué? El Espíritu Santo obra a través de los ángeles. Dice claramente, mediante el ministerio de los ángeles, el Espíritu Santo puede obrar en la mente y el corazón del ser humano para atraerlo ¿a quién? Para atraerlo a Cristo. ¿Son importantes los ángeles? Yo siempre he querido, hermanos y hermanas, que se tenga una creencia fundamental de la Iglesia Adventista número 29, el ministerio de los ángeles. Están en todas partes de la Biblia. Tremendo, son importantísimos. Son las tropas celestiales del Espíritu Santo. Y ellos obran a través del ejército terrenal de Cristo, que son los seres humanos, los creyentes. Ahora, fíjense, vamos a pasar por alto los carros de Dios. Solo voy a leer Ezequiel 1, 12 al 14. Todas esas otras citas no las voy a leer. Mire donde dice en la página 173, Ezequiel 1, 12 al 14, porque el tiempo apremia. Dice, y cada uno, recuerdan que hay un carruaje en Ezequiel el capítulo 1, a donde se están moviendo unas ruedas que parecen estar muy complicadas y eso. ¿Quiénes están moviendo las ruedas? Bueno, vamos a leer Ezequiel 1, 12 al 14 primero. Dice, y cada uno caminaba derecho hacia adelante. Estos son los seres que hacen que las ruedas rueden. Hacia donde el Espíritu les movía que anduviesen, andaban. ¿Quién era el que movía a los seres vivientes? El Espíritu los movía, ¿verdad? Ellos movían las ruedas, pero ¿quién los movía a ellos? El Espíritu los movía a ellos. Sigue diciendo, nuevamente, y cada uno caminaba derecho hacia adelante, hacia donde el Espíritu les movía que anduviesen. Andaban y cuando andaban no se volvían. Cuanto a la semejanza de los seres vivientes, su aspecto era como ¿de qué? Estos son ángeles, como carbones ¿de qué? De fuego encendidos. Como visión de hachones encendidos que andaba entre los seres vivientes y el fuego resplandecía y del fuego salían ¿qué? Relámpagos, y los seres vivientes corrían y volvían a la semejanza de relámpagos. ¿Recuerden lo que destruyó la Torre de Babel? Un relámpago. ¿Pero qué era el relámpago? Era la obra de los ángeles. ¿Me están entendiendo o no? Ahora ya van a ver a dónde vamos con esto. Ahora, ¿quién estaba impulsando las ruedas? Las ruedas representan los eventos históricos.
Dios a través de los ángeles está manejando y dirigiendo la rueda de la historia o las ruedas de la historia. Fíjense quién movía las ruedas. Vamos a leer en primer lugar Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 701. Dice allí, la sierva del Señor, había ruedas dentro de las ruedas, en un arreglo tan complicado que a primera vista le parecía a Ezequiel que era todo confuso, pero cuando se movían era con hermosa precisión y en perfecta armonía. Ahora escuchen bien. Los seres celestiales estaban moviendo esas ruedas. ¿Quién estaba moviendo las ruedas? ¿Quiénes son los seres celestiales? Los ángeles. Y por encima de todo, sobre el glorioso trono de zafiro, estaba el Eterno, mientras que rodeaba el trono el arco iris, emblema de gracia y amor. Pero ahora noten Testimonios para la Iglesia, tomo 5, páginas 702. Ahora no va a decir los seres celestiales, sino que va a decir que el Espíritu de Dios es el que está moviendo las ruedas. Bueno, ¿y es el Espíritu o son los ángeles? Es el Espíritu por medio de los ángeles. Note lo que dice. Las complicadas ruedas que al profeta le parecían envueltas en confusión estaban bajo la dirección de una mano infinita. El Espíritu de Dios que, según la revelación, movía y dirigía estas ruedas. ¿Quién estaba moviendo y dirigiendo las ruedas? Bueno, no leímos que eran los seres celestiales. No hay contradicción. Sigue diciendo. Sacaba armonía de la confusión, de tal manera que todo el mundo estaba bajo su dominio. Ahora escuchen. Miríadas de seres glorificados. ¿Quiénes son esa miríada de seres glorificados? Los ángeles. Estaban listos para predominar a su orden. ¿La orden de quién? Del Espíritu de Dios. Así que dice, nuevamente, miríadas de seres glorificados estaban listos para predominar a su orden contra el poder y la política de los hombres malos y reportar beneficio a sus fieles. En el comentario bíblico adventista, tomo 4, páginas 1185, encontramos otra vez la explicación. La incansable vigilancia de los mensajeros celestiales. ¿Quiénes son los mensajeros celestiales? Los ángeles. La incansable vigilancia de los mensajeros celestiales, su incesante actividad en su ministerio para los seres terrenales, nos muestra cómo la mano de Dios está guiando la rueda dentro de la rueda. ¿Cómo mueve Dios la rueda dentro de la rueda? Por medio de los mensajeros celestiales. ¿Están captando este asunto? Hermanos y hermanas, Dios tiene un modus operandi. Dios tiene una cadena de mando. Se encuentra en Apocalipsis el capítulo 1 y los versículos 1 al 5. No vamos a leer ese pasaje, pero les voy a resumir el cuadrito que tienen ahí en la página 174. Ahí está en este pasaje. El Padre le da el mensaje de Apocalipsis ¿a quién? El Padre se lo da a Cristo. Dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Así que el Padre le da el mensaje de Apocalipsis a Cristo. ¿Cristo se lo da a quién? Oh, hay una cadena mucho antes que Juan. Se lo da al Espíritu Santo. El que tiene oído, oiga lo que Espíritu dice a las iglesias. ¿Y el Espíritu se lo da a quién? No, hay otro de la cadena. Se lo da al ángel. Y el ángel luego se lo da a Juan. Y luego Juan se lo da a quién? A la iglesia. Tiene Dios una cadena de mando. Dios maneja todo como un ejército. Él es el general, hay capitanes, hay sargentos, claro, no con ese nombre. Pero Dios tiene una cadena de cómo administra el universo. ¿Sabe dónde se rompe la cadena? Juan le da el mensaje a la iglesia y luego la iglesia no hace nada con el mensaje. Porque la idea es, Juan le da el mensaje a la iglesia para que la iglesia ¿qué? Para que la iglesia le dé el mensaje a quién?
al mundo. La cadena de mando se rompe con nosotros. Ahora fíjense, les voy a dar un ejemplo bíblico de cómo funciona esto. La historia del centurión. Vamos a Mateo 8 y el versículo 5 al 10. Mateo 8, 5 al 10. Los ángeles son mucho más importantes de lo que pensamos, hermanos y hermanas. Mucho más importantes. Fíjense Mateo 8, 5 al 10. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión, rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Yo voy a tu casa y lo sano. ¿Saben que este centurión sabía más cómo funciona el asunto que los mismos judíos? Eso es lo que dice. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. ¿Y saben lo que yo pensaba antes? Que cuando Jesús habló la palabra salió volando por el cielo y ya sanó a la persona. Pero no fue así. La palabra que habló Jesús, el ángel fue y sanó. Y el centurión entendió eso. Note lo que sigue diciendo. Dice: porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ve, y va. Y al otro: ven, y viene. A mi siervo: haz esto, y lo hace. Yo tengo mis soldados, dice él. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Ahora fíjense la explicación que da la hermana White. Deseado de todas las gentes, página 282. Aquí está hablando el centurión. La hermana White está citando al centurión. Como represento el poder de Roma y mis soldados reconocen mi autoridad como suprema, así tú, Jesús, representas el poder del Dios infinito y todas las cosas creadas obedecen a tu palabra. Puedes ordenar a la enfermedad que se aleje y te obedecerá. ¿Cómo? Puedes llamar a tus mensajeros celestiales y ellos impartirán virtud sanadora. Pronuncia tan solo la palabra y mi siervo sanará. ¿Cómo funcionó? ¿Cómo se sanó a este individuo? ¿Quién lo sanó? ¿Jesús o los mensajeros celestiales? Jesús por medio de los mensajeros celestiales. Ahora, fíjense esta cita extraordinaria de la hermana White. Se encuentra en el Deseado de todas las gentes, página 117. Deseado de todas las gentes, página 117. Dice: los ángeles de Dios pasan siempre de la tierra al cielo y del cielo a la tierra. ¿Recuerdan la escalera que vio Jacob? Dice que había ángeles ascendiendo y descendiendo. Es decir, Dios se mantiene en comunicación con su creación a través de los ángeles. Dice allí: los ángeles de Dios pasan siempre de la tierra al cielo y del cielo a la tierra. Ahora escuchen bien. Los milagros de Cristo en favor de los afligidos y dolientes fueron realizados por el poder de Dios mediante el ministerio de los ángeles. Y es por medio de Cristo, por el ministerio de sus mensajeros celestiales, como nos llega toda bendición de Dios. ¿Cómo nos llegan las bendiciones de Dios? Por medio de los mensajeros celestiales, los ángeles. ¿Qué pasó entonces en el día del Pentecostés? Dios, por medio de los ángeles, que se describen como viento y fuego, fueron enviados para impartirle a los apóstoles el don de lenguas y para ayudarnos en la proclamación del evangelio. Los ejércitos celestiales se unieron al ejército terrenal para ayudarnos en el trabajo de
conquistar lo que Satanás todavía reclamaba como suyo, aunque lo había perdido legalmente. Fíjense lo que dice al pie de la página 175. La hermana White escribió: Nuestra elevada vocación, página 131. Me ha sido mostrado que los ángeles de Dios están listos para impartir gracia y poder a aquellos que sienten su necesidad de fortaleza divina. Pero estos mensajeros celestiales no derramarán bendiciones al menos que éstas sean solicitadas. Están esperando el clamor de las almas que sienten hambre y sed de la bendición de Dios. Ahora vamos a continuar ahí en la página 176. El Espíritu Santo raras veces se menciona en el Antiguo Testamento. ¿Se han dado cuenta de eso? Que el Espíritu Santo se menciona muy poco en el Antiguo Testamento. La razón es que Jesús mismo llevó a cabo personalmente la obra en el Antiguo Testamento, como el ángel de Jehová o como Miguel. Sin embargo, cada vez que Jesús intervino, Satanás se quejó amargamente, como cuando Miguel vino a resucitar a Moisés. Satanás se quejó, dijo: pecó, es mío. Y Miguel, que es Jesús, le dice: sí, pecó, pero aceptó el sacrificio que yo voy a ofrecer. Y Satanás dice: pero no lo has ofrecido todavía. Moisés es mío. Es un ejemplo. Cada vez que Jesús intervino, Satanás se quejó amargamente de que Jesús estaba invadiendo ilegalmente su reino. Sin embargo, en la cruz, Jesús había recuperado legalmente el territorio que Adán perdió. De este modo, Jesús ahora tiene el perfecto derecho legal de intervenir como y cuando quiere sobre su reino. Satanás fue derrotado en la cruz. Fue la batalla decisiva en la guerra. Por eso Elena White lo expresa de la siguiente manera: Satanás derrotado sabía que había perdido su reino. No que lo iba a perder cuando Cristo regresara por segunda vez y después del milenio. No. Dice, había perdido su reino. Sin embargo, ahora escuchen bien, Satanás no iba sencillamente a decir: bueno, ya no es mío, me rindo. Él no iba a decir eso. Él iba a luchar para retener cada centímetro de su reino, que se compone de sus seguidores. No iba a reconocer simplemente la victoria de Cristo y rendirse pacíficamente. Después de la cruz, Satanás todavía seguiría luchando, aferrándose a cada centímetro del territorio que ahora le pertenecía a Jesús. Jesús ahora podía desatar a todas las huestes celestiales sobre su territorio sin ninguna queja legal de Satanás, porque ya no era de Satanás, era de Cristo. Por eso en el día del Pentecostés Dios vació el cielo. Vació el cielo, todos los seres celestiales, para impartir el don de lenguas, para que los apóstoles y los que estaban allí pudieran salir y restarle a Satanás lo que Satanás reclamaba como suyo, aunque no era ya suyo. ¿Están entendiendo esto? Noten el deseo de todas antes, página 318. Los apóstoles habrán de contender con fuerzas sobrenaturales, pero se les asegura una ayuda sobrenatural. Todos los seres celestiales están en este ejército. ¿Cuántos soldados tenemos que nos ayudan? Todos los seres celestiales están en este ejército y hay más que ángeles en las filas. Ahora fíjense, 3 personas que se van a mencionar ahora. Todos los seres celestiales están en este ejército y hay más que ángeles en las filas. El Espíritu Santo es el primero. El representante, el Espíritu Santo, el representante del capitán, ese es el segundo personaje. El representante del capitán, de la hueste del Señor, ahí está el tercero. El Espíritu Santo es el representante del capitán. Jesús es el capitán, son sus ángeles. Y luego dice, de la hueste del Señor, últimamente son del Padre.
Ahora, ¿cuál es el papel del pueblo de Dios? El papel del pueblo de Dios sencillamente es decirle a la gente del mundo, ustedes están con el perdedor, deserten el ejército de él, porque si ya perdió, únanse al ejército ganador. Esa es la tarea evangelística. Sencillamente decir, si ustedes se quedan con él, son perdedores. Pero únanse al ejército del que ganó. Ahora yo pregunto, para que los seres celestiales puedan obrar a través de seres humanos, ¿necesitan los seres humanos un entrenamiento especial? ¿Sí o no? ¿Recibieron los apóstoles un entrenamiento especial antes de salir a la batalla? ¿Han leído Hechos del capítulo 1 lo que pasó ahí? Se prepararon. Y cuando estaban unánimes juntos, cuando ya se habían preparado, porque habían orado, estudiado, invertido sus bienes en la causa del Señor, estaban listos para servir como tropas del Espíritu Santo. Fíjense lo que escribió la hermana White en el libro La Educación, página 244. Este está al pie de la página 177. Dice, no hay una tarea en la que sea posible a los jóvenes recibir mayor beneficio. Todos los que se ocupan en el ministerio constituyen la mano ayudadora de Dios. Colaboran con los ángeles, o más bien son los instrumentos humanos por medio de los cuales aquellos, es decir, los ángeles, llevan a cabo su misión. Los ángeles hablan por medio de sus voces y trabajan por medio de sus manos, es decir, las voces y manos nuestras. Y los obreros humanos, al cooperar con los agentes celestiales, reciben el beneficio de su educación, es decir, de los ángeles, y su experiencia como medio educativo. ¿Qué curso universitario puede igualar a este? Y luego habla en cuanto a los jóvenes, ¿con semejante qué? Se describe los seguidores terrenales como ejército, con semejante ejército de obreros, como el que nuestros jóvenes, bien preparados, podrían proveer. Cuán pronto se proclamaría a todo el mundo el mensaje de un Salvador crucificado, resucitado y próximo a venir. Cuán pronto vendría el fin del sufrimiento, del dolor y del pecado. Cuán pronto recibirían nuestros hijos, en vez de una posesión aquí, marchita por el pecado y el dolor, una herencia donde los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella, donde no dirá el morador, estoy enfermo, y nunca más se oirán en ella voz de lloro. ¿Dónde se rompe la cadena? Se rompe la cadena con nosotros. Por eso nos ha terminado la obra. Ahora vamos a hablar brevemente, en los 4 o 5 minutos que nos quedan, sobre el derramamiento final del Espíritu Santo. ¿Será que los ángeles van a estar involucrados en el derramamiento final del Espíritu Santo? Sí. Vamos a leer de la Review and Herald, a pie de la página 179, la Review and Herald, 20 de enero de 1891. Después del derramamiento del Espíritu Santo, miles se convirtieron. Los ángeles de Dios que sobresalen en fuerza, vestidos con el brillo del cielo, acudieron en ayuda de la iglesia y detener las fuerzas de Satanás. La obra del Espíritu Santo no se limitó a los 10 apostólicos, no se limita a ninguna iglesia grande o pequeña. El campo de su servicio es el mundo. Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Pero escuchen bien, pero los instrumentos a través de los cuales obra el Espíritu Santo son los miembros del cuerpo de Cristo, aquellos que creen en su nombre. Es a través de estos portadores de luz que el evangelio debe ser llevado a todas las naciones de la tierra. Es el Espíritu Santo por medio de los ángeles y los ángeles a través de los seres humanos. Ahora, voy a leer un par de citas ya para concluir. He pasado por alto bastante material, por eso tienen que conseguir el manual. Vuelvo a repetir lo mismo. Hay mucho material en el manual que no estamos cubriendo porque 24 horas de instrucción no es suficiente. Hay mucho material allí. Ahora yo pregunto, ¿quién retiene los vientos al final de la historia?
¿Quién retiene los vientos? 4 ángeles, ¿sí o no? Pero en realidad, ¿quién es el que está deteniendo? El Espíritu Santo. Noten esta cita interesante. Testimonios para la Iglesia, tomo 6, página 407. El espíritu refrenador de Dios se está retirando ahora mismo del mundo. ¿Quién se está retirando? El espíritu refrenador se está retirando. Los huracanes, las tormentas, las tempestades, los incendios y las inundaciones, los desastres por tierra y mar se siguen en rápida sucesión. La ciencia procura explicar todo esto. Menudean en derredor nuestro las señales que nos dicen que se acerca el Hijo de Dios, pero son atribuidas a cualquier causa menos la verdadera. Ahora escuchen, los hombres no pueden discernir a los ángeles que como centinelas refrenan los 4 vientos. No, un momentico. Ya leímos que es el espíritu refrenador y ahora dice que los ángeles son los centinelas que refrenan. Entonces, ¿quién refrena? ¿El espíritu o los ángeles? El espíritu por medio de los ángeles, mis hermanos y hermanas. Fíjense lo que dice al pie de la página 180. La Biblia nos muestra a Dios en su alto y santo puesto, no en estado de inacción, no en silencio y soledad, sino rodeado de millares y millones de seres santos, siempre a la espera de sus órdenes, de las órdenes del Espíritu Santo. Por medio de estos mensajeros, permanece Dios en comunicación activa con todas las partes de su dominio. Por medio de su espíritu está presente en todas partes. Mediante su espíritu y sus ángeles atiende y cuida a los hijos de los hombres. Por encima de las confusiones de la tierra, Dios está en su trono. Todas las cosas están abiertas a su divina mirada y desde su grande y serena eternidad ordena lo que su providencia considera mejor. Así que podemos entender un poquito más lo que pasó en el día del Pentecostés, hermanos y hermanas. Dios, el Espíritu Santo, por medio de los ángeles, impartió el don del Espíritu Santo para los discípulos que se habían preparado y estaban listos para ir a la batalla. Y ellos salieron como un ejército para conquistar el terreno de Satanás. ¿Puede pasar lo mismo con nosotros? Dios quiere hacer lo mismo con nosotros, pero lamentablemente en muchos casos estamos durmiendo.